Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Dispongamos nuestro espíritu con reverencia a la santa palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, hoy en el precioso nombre de tu santo Hijo Jesús, disponemos nuestros corazones para que tú, bendito Espíritu Santo, nos enseñes la Santa Escritura.
Oramos en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo tome control de mi vida y cada palabra que salga de mis labios no sea palabra de hombre, sino palabra del Espíritu de Dios. Úsame, Señor, como un canal de bendición para toda la iglesia. Y bendice a los santos hermanos que están aquí y a todos los santos que están en sus hogares en diferentes lugares del mundo. Que esta palabra edifique a tu pueblo y nos prepare para el desenlace de nuestras vidas, que irremediablemente vendrá, la muerte. Hoy dejo en tus manos este tema y oro para que tu Espíritu hable a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia que dice, amén. Bueno, santos hermanos, el tema que hoy quiero compartirles, lo dejé igual que está en la Biblia, el rico y Lázaro. Ahí puedes ver la imagen, un hombre rico con un traje de paño fino, con unos zapatos elegantes, y un mendigo con sus ropas andrajosas y sus zapatos rotos. Este es el tema. Pero tanto al rico como al pobre, a todos nos va a llegar el día de la muerte. Tenemos que estar preparados. Así que el tema que voy a tratar es sumamente importante y vamos a aprender grandes cosas que con la ayuda de Dios nos van a edificar y ante todo nos van a preparar para el día en que llegue nuestra partida de este planeta. Tal vez tú estás muy joven, tú dices, pero todavía falta mucho. No creas, hermano, porque los jóvenes también se mueren. Mira lo que pasó en Venezuela hace un año atrás, cuando los jóvenes protestaban por la dictadura de Maduro. ¿Cuántos jóvenes murieron? Mira este mes cuántos jóvenes han muerto en Nicaragua por rebelarse contra Daniel Ortega, el tirano dictador. Han muerto más de 47 jóvenes. Jamás pensaron que se iban a morir. Están muertos. Así que tú no me puedes decir que esto no es para ti. Esto es para todos nosotros. Desde el más joven que esté aquí hasta los más viejitos que estamos también aquí. Tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Este pasaje de la Escritura ha sido malinterpretado a través de los siglos. Muchos teólogos, comentaristas bíblicos lo califican como una parábola, pero la verdad es que no es una parábola, es una historia que realmente sucedió. Así que el que califica este pasaje como una parábola está equivocado. Esta es una historia real narrada por el Señor Jesús, que sucedió y que tristemente se repite a diario en millones de personas. Algunos logran la salvación y otros se pierden. Así que es un error, repito, tomar este pasaje como una parábola. Debe ser tomado como una historia real narrada por el Señor Jesús. La historia que Jesús nos cuenta nos habla de dos hombres. Uno que podríamos calificar en el mundo como afortunado, porque era un hombre rico, adinerado, con salud, con lujos, con comida, con abundancia. Repito, podría ser calificado como afortunado en el mundo, porque así valoramos a los hombres, ¿no? Si tienen plata, si les va bien, entonces es afortunado. Y al otro, desde el punto de vista de los hombres, podría ser calificado como un hombre desdichado, miserable. ¿Por qué? Porque era un mendigo andrajoso que vivía en la calle, que dormía en las aceras, y aparte de esto estaba bastante enfermo, lleno de llagas. Y para colmo de males, los perros, al verle las llagas que supuraban sangre y materia, pues venían a lamerle las llagas para, me imagino, saborear esta materia que emanaba de sus llagas. Así que la situación de este hombre era terrible.
Pero cuando yo veo desde el punto de vista de Dios, veo que las cosas son diferentes. Resulta que el que para nosotros sería el afortunado, terminó siendo el desafortunado. Y para el que nosotros sería el desgraciado, el miserable, resulta que fue el que mejor le fue en la eternidad. Ahora, al hacer este estudio hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera cosa es que el hombre rico no se condenó por ser rico. Eso se lo quiero dejar bien en claro. El hombre rico no se condenó al Hades, que es el lugar de los muertos, porque tenía dinero. No. El hombre rico se condenó porque no tenía el corazón de Dios. Nunca se había arrepentido ni había recibido a Dios en su corazón. ¿Por qué lo sé? Porque nunca mostró amor para su prójimo. Si él tuviese el amor de Dios, si él hubiese recibido a Dios en su corazón, jamás habría permitido que a la puerta de su casa un andrajoso hombre moribundo pasara hambre cuando él tenía abundancia de comida. Eso no lo hace jamás un hijo de Dios. Así que esto es una demostración clara de que este hombre no era un creyente. La segunda cosa que hay que dejar en claro antes de hacer el estudio es que Lázaro no fue al paraíso, al seno de Abraham, ya hablaremos de esto, porque era pobre o porque estaba enfermo. No. Lázaro no fue al cielo, paraíso, seno de Abraham, como le quiera llamar, porque era pobre y enfermo. No, eso es un error. Él fue al cielo porque era un creyente. ¿Cómo sé que era un creyente? Porque yo no veo a Lázaro renegando aquí. Yo no veo a Lázaro maldiciendo a Dios. Yo no veo a Lázaro diciendo cosas contra el Altísimo. Veo a un Lázaro sufriendo, pero esperando por gracia que Dios algún día le levantara. Veo aquí en este Lázaro un claro ejemplo de lo que hizo el santo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea su nombre. Amén. Así que para poder entender este pasaje de la Escritura, repito, la historia real que sucedió, lo tengo que ver desde el punto de vista de la advertencia que el Señor Jesús le hace a las personas que viven apegadas a las cosas materiales. De este mundo no nos vamos a llevar ¿qué? Nada. Tú puedes tener títulos, valores, fiducias, CDTs, escrituras, propiedades, pero te aseguro que el día que te mueras, por bien que te vaya, te ponen el mejor vestido. De ahí no más. Y si te creman, en el día de la cremación, te roban el vestido. Te lo aseguro. Y si tienes un anillo de oro y está atorado y no sale, te mochan el dedo y te lo quitan. Y si tienes un diente de oro, llegas mueco a la eternidad, porque te vuelan el diente. No lo dudes. Diga: desnudo salimos del vientre de nuestras madres y desnudo nos iremos de este mundo. Nada nos llevaremos aparte de los tesoros celestiales que podamos hacer en este mundo. Alabado sea el Señor. ¿Están listos para mi estudio? Bueno, entonces, como de costumbre, primero en Números, ¿qué? Si ve que ya están aprendiendo homilética toda la iglesia. Muy bien. Primer punto en Números Romanos. Yo quiero hablar del contraste, porque yo veo un contraste muy marcado entre estos dos hombres. Leámoslo, por favor, del versículo 19 al 23. Recuerde que mi pasaje siempre será Lucas 16. Es el tema de hoy.
versículo 19 al 23. Había un hombre rico. Ahí vamos a ver el contraste. Primero, ¿qué era? Rico. Que vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Así que este hombre sabía para qué era la platica, ¿no? Se daba gusto, se vestía muy bien, no escatimaba en gastos, y para comer ni se diga. Así que este hombre comía abundantemente. Puedo decir que estrenaba ropa cada rato, porque cada vez pues engordaba más, ¿no? Entonces no le cabía la ropa de tanto comer. Pero mire el contraste, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Así que aquí veo un contraste completo, ¿no? Mientras uno está en un cojín, acomodado en una poltrona muy cómoda, comiendo abundantemente, con un hermoso vestido o una hermosa levantadora de esas de satín lujosas, allá afuera hay un miserable muriendo de hambre, pasando necesidades, enfermo. Pero a este rico no le daba absolutamente ¿qué? Nada. No había ¿qué le faltaba? Amor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. ¿Qué le faltaba a este hombre? Pues le faltaba a Dios, hermano. Porque si este hombre hubiera tenido a Dios, por lo menos había sacado las migajas para dárselas a este hombre. Pero no lo hacía, no le importaba, le daba lo mismo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y aquí hay muchos que cometen el error de pensar que fue al seno de Abraham, que es el mismo paraíso para nosotros hoy el cielo, porque era pobre y mendigo. Eso es un error. Un error. La salvación de este hombre se dio porque este hombre esperó en Dios. ¿Cuántos pobres conoce usted que son terriblemente malos? ¿Cuánta gente pobre hay que delinque, que atraca, que asesina, que roba por necesitar dinero? Así que esto no tiene nada que ver, el hecho de que no tenga dinero. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí hay otro gravísimo error, como ya dije, pensar que este hombre se murió y se fue al infierno porque tenía plata. Eso es un error. Eso es un error. La razón, repito, por la que este hombre se condenó es porque no tenía a Dios en su corazón. Nunca se había arrepentido de su vida pecaminosa y nunca había recibido la salvación. Por eso le faltaba amor para con su prójimo. Lázaro fue al seno de Abraham, que es el mismo paraíso o cielo. ¿Por qué? Porque era un hombre que no lo veo renegando aquí. ¿Cuántos pobres hay que maldicen a Dios y lo tratan mal? No, aquí veo a este hombre esperando con paciencia, soportando la prueba. Tal vez ustedes recuerdan al santo Job. Cuando el santo Job enfermó, su propia esposa, ya se le habían muerto los hijos, había quedado en la calle, estaba pobre, enfermo, vuelto a nada. Y su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo el santo Job? Como una mujer impía has hablado. De Dios hemos de recibir el bien, pero no el mal. O sea, cuando Dios me bendijo y yo era rico, nunca me dijiste que maldijera a Dios. ¿Por qué? Porque tú estabas muy feliz, todo lo que te daba, las tarjetas de crédito, los cheques bancarios, la ropa de lujo. Mientras yo te bendije, tú nunca me dijiste que maldijera a Dios. Pero ahora que Dios nos quitó todo y estamos en la calle, tú actúas como una impía. ¿Con quién me casé? ¿Cuántas veces sucede lo mismo? Mientras Dios nos da bendición y abundancia, aleluya, gloria a Dios, bendito el que vive por los siglos. Pero viene la prueba y empezamos a renegar, empezamos a hablar mal de Dios y a tratarlo mal. Y es un error, hermano. Tenemos que aprender como
se dice en un matrimonio, a estar con Dios en las buenas, pero también en las malas. Porque Dios no puede ser mi Dios solo cuando hay bendición. Dios tiene que ser mi Dios cuando hay escasez. El apóstol Pablo lo decía: sé vivir en abundancia, pero también en escasez. En todo y en todo sé vivir con Dios. Soy agradecido. Por eso Pablo dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No seamos desagradecidos, porque eso es algo que le molesta a Dios. Entonces, repito, uno fue al seno de Abraham. El seno de Abraham, hay que recordar que Abraham, mi tocayo, es el padre del pueblo de Israel. Toda la nación de Israel, el país Israel que usted oye en las noticias, toda esa nación nació de un hombre. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Y de su esposa Sarai. Luego su nombre fue Sara. De ella nació un hijo llamado Isaac. De este hijo Isaac nació Jacob. Y de ese Jacob nacieron 12 hijos, que es lo que hoy llamamos las 12 tribus de Israel. Así que toda la nación de Israel procede de los lomos de Abraham. Así que venir al seno de Abraham es como venir a los brazos de Abraham, al calor del pecho de Abraham, volver al Padre. El seno de Abraham es el mismo lugar donde Jesús le dijo al ladrón que moría con él en la cruz. Cuando el ladrón lo vio a Jesús en la cruz, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así que lee primero mi contraste, el hombre rico. La historia del hombre rico debió sorprender a todos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban convencidos que las riquezas eran un símbolo de la bendición y aprobación de Dios. Todos los judíos estaban convencidos de que si otro hermano judío vivía en riqueza y vivía en abundancia, era porque Dios lo amaba y porque Dios aprobaba todo lo que él hacía. Pero cuando Jesús vino, nos dimos cuenta de que no era así, de que las riquezas jamás son la aprobación de Dios. Hay que tener cuidado con esto. Las riquezas jamás demuestran que Dios está agradado con una persona. Nunca puedes medir a una persona por las riquezas, porque no es bíblico. Desgraciadamente, con la falsa doctrina de la prosperidad que se predica en casi todas las iglesias, son pocas las que no han caído en esto, a la gente se le ha enseñado lo contrario, que para ser bendecido tiene que vivir en abundancia. Eso no dice la Biblia en ningún momento. Eso es una manipulación de las escrituras. Porque entonces la gente que tiene iglesias en las zonas más pobres de Bogotá serían personas a las que Dios no aprueba. Yo conozco iglesias y hemos visitado iglesias con mi esposa donde las iglesias son en tierra, literal, donde no hay bancas. Las bancas son dos ladrillos y una tabla burra. Le llaman burra así porque no se parte, que es la de los andamios. Y el pastor es la persona más humilde y pobre de este planeta. Entonces tendríamos que decir que Dios no está contento con ellos. Pues déjeme decirle que muchas de estas iglesias agradan más a Dios que muchas de las que dicen que están en bendición. ¿Alguna vez han leído las epístolas o las cartas
del Señor Jesús a las iglesias en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3. ¿Alguien las ha leído? Son 7 cartas, me gustaría que las leyeran en sus casas. La última de estas cartas fue dirigida a una ciudad, Laodicea. En esta carta a la iglesia en Laodicea, Jesús les habla muy duro. La forma en que Cristo les habla a esta iglesia, le dice a la iglesia de la Laodicea lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero para mí eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto que te aconsejo que de mí compres oro fino refinado, que compres colirio para que te eches en los ojos y veas. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, pues si no vendré y te cortaré, dice el Señor. Era una iglesia vanidosa, orgullosa, porque medía la aprobación de Dios por sus riquezas. Y el Señor le dice: para mí, con todas tus riquezas, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Tu riqueza no me sirven para nada. Así que tenga cuidado, hermano cristiano, no solo los que están aquí, sino los que me ven en sus hogares. Las riquezas jamás están mostrando la aprobación de Dios. No necesariamente. Hay veces sí, pero no siempre. Porque si no, entonces todos los ricos de este mundo serían los que Dios aprueba. Y la gran mayoría de los ricos de este mundo son los más corruptos. Cuidado con eso. Porque muchos cristianos, por la falsa doctrina de la prosperidad que se predica por todos lados, están creyendo que la aprobación de Dios se mide por dinero. No es verdad, porque la palabra dice claramente: principio de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron puestos de muchos dolores. Y Pablo dice: teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Alábelo porque Él vive. Es importante entender, lee conmigo, que el hombre rico no fue condenado por su riqueza, sino por su falta de fe en Dios. Alguien dirá: pero ¿cómo sabe si tenía fe o no? Hermano, es que la fe lo mueve a usted a hacer acciones. Cuando usted cree en Dios, usted no va a ver a una persona muerta de hambre y se va a quedar ahí. La fe lo mueve a uno a hacer algo. ¿Alguien me dice amén a esto? La palabra lo enseña en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 17. Mucha atención a este corto versículo, pero muy profundo. Santiago 4:17. ¿Qué dice Santiago? Santiago era hermano de Jesús, hijo de María. ¿Qué dice? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa a este? Le es pecado. ¿Ustedes creen que este hombre rico estaba pecando? Claro que sí, hermano. No es posible que todas las migajas que este hombre no comía, comía pollo o una presa de pollo y dejaba la mitad de la carne porque estaba tan hastiado de comer. ¿Sabe qué hacía con la pata? Se la echaba a los perros, la botaba a la basura, no se la daba al mendigo. Esto no muestra cristianismo por ninguna parte. El cristiano se conoce por sus acciones. Si tú eres de un corazón igual, pues yo dudo de tu cristianismo. Si tú ves una persona muriéndose de hambre y solamente erutas y muérase, y el pobre muerto oliéndole allá lo poquito que le huele a usted porque no tiene nada más que comer, usted le dará cuenta a Dios, hermano. Usted le dará cuenta a Dios. ¿Cristianos hacen eso? Sí, lo hacen. Muchos cristianos no tienen sino el título. No tienen amor por las almas. Ven a la gente sufriendo, tienen cómo ayudarle, pero no lo hacen porque tienen un corazón ¿qué? Duro, porque son egoístas, porque son narcisistas.
¿Saben quién era Narciso? Narciso era un hombre que se amaba a sí mismo. Se miraba y decía, no, es que yo soy muy hermoso. Todo para mí, y si sobra, pues para mí. Narcisismo es cuando una persona todo lo quiere para él. Ególatra, que todo es mío, es una adoración de su propio ser. Ese era el hombre rico. Comía, engordaba, pero el otro se murió de hambre. Estoy seguro que este hombre murió de hambre. ¿Cuánta comida botas tú en tu casa? No está bien, hermano, que dejes pasar las fechas de expedición de un artículo y luego lo botes a la basura. Eso es un pecado gravísimo, habiendo tanta gente muriendo de hambre, hermano. Peor aún, dejar vencer la fecha y ahí sí regalarlo. Estás matando a esa persona. Ten cuidado con esto, iglesia. Estos temas no los van a oír en ninguna otra parte, porque estos temas no agradan a la gente. Pero es que usted llegó a Filadelfia, pues Jesucristo vive, a oír la verdad y nada más que la verdad. Levante la mano el que cree que yo tengo razón. La verdad, hermano. La verdad duele, pero es la verdad. El hermano que ayer echó comida a la basura, ¿cómo se sentirá ahorita? Estará pensando, ¿para dónde me voy? Me cambio de iglesia. Bueno, hágale, hermano, bien pueda, no hay problema. Pero yo no cambiaré mi predicación porque le estoy enseñando la verdad de la palabra, de lo que está escrito. Hay que cambiar. Dile a tu hermano, hay que cambiar. Tenemos que cambiar el corazón duro. Ustedes no se han dado cuenta que en los semáforos usted a veces ve señoras con un carrito, un cochecito, el bebecito ahí, la señora corriendo, poniendo dulcecitos para ver quién le compra. ¿Alguien ha visto esa escena? ¿Por qué no recoges todo el mercado que se va a dañar? No lo dejes vencer, ¿no? Que sabes que ya no te lo vas a comer. ¿Y por qué no le llevas un paquetico y le dices, mire mi señora, para que coma con ese bebecito que tiene ahí en esa carrocita? Eso sería una linda obra, hermano, en vez de dejar perder el alimento. Nunca hagas eso, porque de eso le tendremos que dar ¿qué? Cuenta a Dios. Uno cree que esas cosas a Dios no le molesta. Claro que sí le molesta, hermano. Por eso Cristo contó esta historia. Ahora sigamos con el contraste. El mendigo, ya le hablé del rico, ahora hablemos del mendigo. De igual manera, Lázaro no se salvó por ser pobre, ni por creer en Dios, sino por creer en Dios como su Salvador. Hay que tener cuidado porque aquí dicen, entonces los ricos al infierno y los pobres. No, eso no es verdad. Hay muchos pobres que van al infierno porque nunca se arrepintieron tampoco de sus pecados, porque son tan ambiciosos al dinero como el rico. ¿Sabían ustedes que hay muchos pobres que son más ambiciosos al dinero que los ricos? Entonces, como no lo pueden tener, atracan, secuestran, matan, hacen de todo. Viven en función del dinero. Este hombre Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso o cielo, como le quiera llamar, porque era un hombre que creía en Dios y confiaba en Dios. Él sabía que Dios algún día le iba a hacer justicia. Mire lo que dice Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Ojalá esto lo apliquemos. Bendito el varón y la varona, ¿no? Que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es lo que pasaba con este hombre. Él sabía que algún día el Señor en el que él confiaba lo iba a levantar, que iba a haber fruto en su vida, que iba a haber bendición. Se murió y no lo vio, pero en la eternidad lo está viendo y aún disfruta de todo lo que él esperó que algún día recibiría.
¿Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué el patriarca Abraham no peleó con Lot por las tierras? Todo se lo había dado Dios a Abraham, ¿verdad? Pero el día que hubo pelea con su sobrino Lot por los pastores, Abraham le dijo: ahí está toda la tierra, coge lo que tú quieras. Era de Abraham, pero Abraham le dijo: coge lo que quieras. Y Lot, como era ambicioso, miró la llanura del Jordán y vio este pasto verde y todo esto hermoso y dijo: agarro para allá. Y usted agarre para allá. ¿Qué había para allá? Un peladero, poco de piedras, arena y tierra. Y le dijo: ¿qué pasó? Lot terminó llegando a Sodoma. Y ya sabe qué pasó. Fue destruido por ambicioso. Pero Abraham confió en Dios. Si tú lees la historia de Abraham en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, la palabra me dice que Abraham no tenía puesta la mirada en lo terrenal, tenía puesta la mirada en lo eterno, en lo celestial, y hoy lo está disfrutando porque puso la mirada donde tenía que mirar. Yo a veces me sorprendo de la gente que no se sacia de tener. Dios ya le dio su casa, tiene un buen carro, tiene un buen trabajo, pero no está conforme. No está conforme. Entonces Dios le regala un apartamento, ya tiene casa y apartamento, pero sigue inconforme. Y acumulan y acumulan y acumulan, y es una ansiedad por tener. Sí, como si fuera a vivir en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Por qué no disfrutas de la habitación que Dios te dio? La piecita, el apartamento, la casa, lo que Dios te dio. Disfrútalo, hermano, disfrútalo. Pero no te llenes de ansiedad por tener más. Busca, dijo Jesús, primero el reino de Dios y mi justicia, y yo te daré todo por añadidura. Lee conmigo. Los hombres se condenan cuando rehúsan creer en Dios, pero se salvan cuando confían en el Señor. Usted se salva es por fe. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Lázaro jamás se rebeló contra Dios por sus sufrimientos. Al igual que Job, confió su vida en las manos del Creador. Usted no ve allá en la historia de Jesús a Lázaro quejándose. Lo ve sufriendo en silencio, esperando el día en que Dios le iba a hacer ¿qué? Justicia. No todos los cristianos tenemos vidas felices. Hay cristianos que pasamos por pruebas duras. Usted sabe que yo estoy enfermo. Esto es una prueba dura. 56 años cargando esta cruz. Tengo otras enfermedades de mi cuerpo, mis oídos. Son cruces. Pero yo disfruto de lo poco o mucho que Dios me ha dado. A pesar de mis cruces y de mis pruebas y mis dificultades. ¿Cuántos de ustedes tienen la salud? No les duele nada. Tienen salud envidiable. Y parecen magdalenas. Berrean todo el día. Chillan todo el día. Protestan por todo. Tú estás molestando a Dios, hermano. Tú tienes que ser agradecido con Dios. Ojalá yo tuviera tu salud. Sea agradecido con el Padre. Levántate, dile: Señor, te agradezco por haberme dado mi salud. Consérvala. Lo más valioso que tú tienes, aparte de tu salvación, es ser sano, hermano. Es que a ti no te duela nada, es que tú estés bien. Pero a veces somos tan desagradecidos, peleamos, protestamos, en vez de decirle: Señor, gracias. Tú eres bueno, tu misericordia es
para siempre, y tu gracia es infinita. Mira lo que dice Job 1:20 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y grítelo. Este hombre es increíble, hermano. Hermano, a este hombre se le acababan de morir todos los hijos. Acababa de morírsele todo el ganado. Acababa de derribársele todas sus casas. Había quedado en la calle. Y este hombre se levanta, se rasura, rompe el manto en dolor, de tristeza, pero cae en tierra y no protesta contra Dios. ¿Qué hace? Lo adora. Este hombre es un increíble. Pero se nos parte una uña. Ay, Señor, ¿usted cómo es? La uña tanto que llevaba limándole y hágale y me creció y se me parte. Y el Señor, ¿usted cree que es que el Señor es una manicurista? El Señor, ¿qué tiene que ver con la uña, hermano? Por todo le peleamos a Dios y peleé por todo, todo le echa la culpa a Dios. Hermano, no proteste tanto. Estamos peor que el pueblo de Israel en el desierto. Por todo nos quejamos, por todo fregamos. Hombre, si Dios ya le dio la bendición, disfrútela. Pero empieza a pelear y empieza a protestar. Pero mire y no sé qué. Y el Señor dice, pero este sí es desagradecido, ¿no? Entre más le doy, más friega. ¿Será que es mentira? ¿Quién reconoce que ha hecho eso? Uy, con razón el sermón. Tengan cuidado, hermano. Aquí venimos a aprender, a educarnos y a cambiar y a corregir nuestros errores y a hacer las cosas bien. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Increíble. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto era exactamente lo que hacía ¿quién? Lázaro. Este hombre no protestaba. Este hombre no decía, Señor, envía la peste, la fiebre aftosa sobre ese ricachón, mire cómo me tiene, mándale el moquillo y todo y el reuma. No, ahí estaba Lázaro soportando la carga, diciendo, Señor, si tú lo permites es por algo. Señor, si tengo que pasar esto, yo sé que algún día tú me vas a bendecir. Así sea después de la muerte, sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo, y después de deshecha esta de mi piel, en mi carne yo he de adorar al Creador. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces dígale a su hermano, deje de berrear tanto y adore a Dios. Dígale. Adore a Dios en las buenas y más en las malas. Lea conmigo. El seno de Abraham es un término simbólico que nos habla del paraíso. Es un término simbólico. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay algo que tenemos que aprender. Según la palabra que Jesús enseña aquí, cuando nosotros morimos, ¿quiénes son los que nos llevan al cielo? Los ángeles. Así que alguno dirá, ¿qué pasa cuando me muero? ¿Qué miedo morirme? ¿Cuál miedo, hermano? Tan pronto usted se muere, ¡pin!, se le abren los ojos. Ahí están los ángeles. ¿Qué hubo, compadre? Por fin nos conocemos, hermano. Yo lo he cuidado a usted toda la vida, he estado con usted. El otro le dice, yo también. Usted sí ha sido la embarrada toda esta vida, ¿no? Pero ya llegó la hora de irnos. Vámonos, hermano. El cielo nos aguarda. Camine y para arriba, hermano.
Por el camino los ángeles lo van a contar. Usted sí era la embarrada, ¿no? Usted sí. De verdad que Dios es muy misericordioso salvarlo a usted, pero nos toca llevarlo, hermano. Dios es muy misericordioso. Usted sí se acuerda todo lo que le hizo a doña Julia. Para arriba, hermano. La salvación es por gracia, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y se murió el rico y fue sepultado. Mire qué triste historia. Al hueco fue a dar, hermano. Ahí no hubo ángeles ni nada. ¡Pum! Para el hueco. Y algunos, para que salga más barato, al fuego. Ahorrárselo el cajón, ¿no? A cremación. No va a pensar usted que lo queman con cajón. A usted le cobran el cajón, pero el cajón no lo van a quemar nunca, ni sueña, hermano. Ese lo sacan y vuelven y lo ponen a vender. Esos cajones los han vendido más de 100 veces, hermano. Que no, que sí. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí uno de nuestros guardas de seguridad, que hubo en una época, trabajaba en el cementerio, nos contó toda la película. Las florecitas, esas florecitas que ustedes, los rabitos y todas esas coronas, pan, otra vez, 20,000, 50,000, 100,000. Eso es así, inmediatamente se va usted, pin, están a la venta otra vez. Ay, hermano, después le cuento más. Bueno, el Hades es un término simbólico que nos habla del infierno. A ver, el Hades realmente es el lugar de los muertos. La palabra Hades es una palabra griega que significa lugar de los muertos. O la palabra Seol ya es en el hebreo y significa de igual manera el lugar de los muertos. Pero el Hades es un símbolo de lo que va a pasar en la eternidad. Si usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 20, la palabra dice, y el Hades entregó sus muertos, y el mar entregó sus muertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso dice Apocalipsis 20. El lago de fuego realmente es el infierno. En el Hades, antes de que Cristo viniera a este mundo, iban los muertos. Pero ese Hades va a llegar al lago de fuego al final de los tiempos, en el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20. Allá caerá el Hades con sus muertos. Bueno, no puedo entrar ahí más porque me pongo muy teológico y no quiero caer en eso. En el Hades, versículo 23, alzó sus ojos, el rico, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí hay algo que aprender, y es que hay dos falsas doctrinas que se han enseñado a través de los siglos y que hoy las vamos a derribar. La primera falsa doctrina que se ha predicado a través de los tiempos es la doctrina de la aniquilación del alma. Esta falsa doctrina enseña que tan pronto una persona muere, deja de existir. Que la persona sencillamente muere y se acabó todo. Eso es todo de su vida. Personas que creyeron eso, famosos, acaba de morir uno, Stephen Hawking, el gran astrónomo, el gran hombre de la ciencia. Él era convencido que después de la muerte ya no había nada más. Por eso él nunca se arrepintió, jamás aceptó que hubiese un creador o que hubiese una vida después de la muerte. Hoy, Stephen Hawking debe estar completamente confuso, arrepentido y lamentándose por haber cometido la mente más brillante del siglo XX y XXI, haber cometido el garrafal error de haber muerto sin el Salvador. Hoy él se da cuenta de que se equivocó, pero ya es demasiado tarde. Muchos grandes científicos mueren negando la existencia del Creador, pero cuando ellos mueren, es que sus ojos espirituales vuelven a la vida y se dan cuenta de que cometieron el error más garrafal de su existencia.
Dios existe, es tan real como usted y yo. Y nosotros tenemos que arreglar nuestra situación antes de que partamos de este mundo, porque después de muerto ya nada podrá devolvernos, jamás, al lugar donde estábamos. Así que muere este hombre, el rico, y de pronto se da cuenta que está en un lugar de tormento. Pero ya es tarde. La falsa doctrina de la aniquilación del alma, de que ya no existe nada después de muerto, es una de las mentiras más astutas de Satanás. Por eso dice la Biblia, como algunos creen esto, dicen: comamos, bebamos y bailemos, que mañana nos vamos a morir. Eso es todo. No, hermano, nunca te dejes engañar. Después de la muerte realmente comienza el estado eterno, bien sea en el cielo o en el infierno. Tú tienes que prepararte, porque tienes que tomar un lugar. No existe un lugar intermedio, señor Francisco de Roma. No hay un lugar, y usted sabe que eso no está en la Biblia. No existe un purgatorio donde se pueda pagar misas como ustedes las cobran para que la gente salga del paraíso, del purgatorio al cielo. Eso es una mentira y ustedes lo saben. Eso es una forma de indulgencia en el siglo XXI. O la persona muere y va al cielo, o muere y va al infierno, pero no hay un lugar intermedio. En la Biblia no existe tal cosa como esto. Es un engaño de Satanás. La catedral de San Pedro en Roma se construyó a punta de engaño. Le estoy hablando de historia, y el que quiera confirmar lo que digo, lea libros de historia. 1517, Catedral de Wittenberg, Alemania. Un sacerdote católico llamado Martín Lutero está furioso siendo católico contra el mismo papado, porque están engañando a la gente, la están mintiendo, le están vendiendo la salvación por dinero. Martín Lutero se levanta un 31 de octubre de 1517, escribe 95 protestas, que son las 95 tesis luteranas, las clava en la catedral de Wittenberg, protestando contra el papado por la venta de indulgencias, porque el papa creó un negocio, unos títulos escritos como diplomas que se vendían por millones. Envió a Juan Texel, uno de sus secuaces, a robar el mundo. Vengo en nombre del papado romano, León X, y traigo la salvación. Quien compre uno de estos títulos valores y eche las monedas de oro en el cofre, en esa época no había dinero, papel, era oro, monedas. Tan pronto las monedas golpeen en el fondo del cofre, el alma de su difunto saltará para el cielo. La gente era tan ignorante como lo es hoy, que creyeron la mentira y se vendieron millones de indulgencias. La gente compraba la salvación de su abuelito, de su tía, de su papá y de su sobrino. Pagaban millones, y con eso se construyó la Basílica de San Pedro, con sus lujos de mármol, sus piedras lujosas, sus estatuas talladas por los grandes escultores como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel y otros. Toda esa riqueza fue ganada a través de millones y millones de personas que fueron al infierno. Y eso ustedes saben que es verdad. Roma tendrá que darle cuenta a Dios por todas esas almas que se perdieron en el infierno. Hasta que Martín Lutero, siendo católico, sacerdote en Wittenberg, Alemania, dijo: esto no lo puedo soportar más.
y se levantó contra el papado y creó la Reforma Luterana. Pero como siempre el diablo quiso silenciarlo. Lo quisieron acorralar, lo llevaron a un concilio para juzgarlo a Worms, y allá se defendió y dijo: así hayan tantos demonios como tejas hay en este tejado, jamás me retractaré, nunca voy a negar la verdad. Ustedes están engañando al mundo. Y nunca se retractó. Y hoy nosotros somos el resultado de un hombre que le creyó a Dios y predicó la verdad, la palabra del Creador. Y me puse histórico. Por eso es que me da tanta furia, tanto engaño que oigo. Porque a la gente hoy la engañan igual, hermano. A la gente no se le puede decir que la salvación es por plata. Llame ahora, pacte para que su papá se salve. ¿De dónde saca usted eso, hermano? Eso es una mentira. Eso es una mentira diabólica. Y la segunda falsa doctrina es el sueño del alma. Otra falsa doctrina: tan pronto usted se muere, su alma duerme. ¿De dónde sacan esa doctrina? Manipulación de la palabra, Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria está puesta en el olvido, está dormida. Las almas están dormidas. No dice la Biblia eso. La palabra me dice que el rico estaba en tormento. Era consciente de lo que le estaba pasando. Así que ni la aniquilación del alma ni el adormecimiento del alma son dos doctrinas que tienen que ser erradicadas, y hay que enseñarle la verdad a las personas. O tú recibes a Cristo y vas al cielo, o rechazas a Cristo y tendrás que pasar la eternidad en el infierno. No hay otra verdad. Cristo no enseñó nada más. Esta es la verdad y nada más que la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que le dé la gloria a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.